la semana pasada vimos el cuidado que la familia de Dios necesita. Y veíamos parte de lo que el apóstol Pablo presenta con su testimonio. Vemos de lo que el apóstol Pablo presenta en cuanto a el propio deseo que tenía hacia los tesalonicenses. Y el día de hoy vamos a ver, toda familia tiene altibajos. Y lo que vamos a ver el día de hoy, los obstáculos al cuidado de la familia de Dios. Hay obstáculos para poder liderar. Hay obstáculos para que usted se pueda someter al Señor. Hay obstáculos en la vida diaria. Y parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy es por qué se dan estos obstáculos. A veces puede ser producto de nuestra, ¿cómo se le llama? Inmadurez, o puede ser también producto de rebeldía, o incluso simple y sencillamente porque no ha habido un cambio de Cristo. Entonces es imposible que no se produzca algo. Yo escuchaba un predicador que decía, mucha Biblia va a producir dos cosas en un ser humano, conversión o rechazo. Convicción, porque si de estar escuchando tanto, va a llegar la persona a rendir su vida y decir, sí, creo en Dios. Rechazo, ya entendí, escuché todo, pero no tengo interés. Ok, produjo algo. Es imposible que usted entre a este lugar después de leer la palabra o durante la semana, que esperamos, es nuestro anhelo, que usted lea la Biblia y no haya un cambio. Si usted está jugando en el mundo y en el cristianismo, usted va a dar cuentas a Dios, porque esto no es por haber hecho una oración, esto no es por asistir el domingo a la iglesia, esto es una convicción. Y si usted no ha tenido una convicción, si usted no ha tenido una relación con Cristo, va a ser difícil y va a estar un día en el cielo y otro día va a estar en la tierra y al otro día en el cielo, y está inconstante porque no hay una madurez. Entonces, los obstáculos al cuidado de la familia de Dios. Dentro de los cuidados que Dios demanda de su iglesia en función a la responsabilidad que hay en los líderes, vamos a ver qué son. Miren, no podemos negar que habrá obstáculos y las causas pueden ser varias. Inmadurez. Vamos a ver 1 Corintios 8:9. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así, mire, 1 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Pablo establece algo. A veces el creyente no sabe cuál es la libertad que ofrece Cristo y consideran que parte de esa libertad lo único que genera. Gracias. Ahora sí. Ya. Ok. Ya. Sí, es que como no sabía, pero gracias. Bueno, regresamos. No, vamos a continuar. Entonces, hay una inmadurez. Mire, ahí mismo 1 Corintios capítulo 8, pero ahora el versículo 13. Y presenta algo interesante también. 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. Por consiguiente, mire, dice, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. ¿Por qué motivo? ¿Porque es mala la carne? No, para no hacer tropezar a mi hermano. Mucho de lo que vamos a ver en el cristianismo, que vamos a vivir, muchas veces no se trata de lo que me agrada y lo que yo considero que es bueno. Siempre es bueno considerar, esta actividad, esto que estoy realizando, ¿puede ser piedra de tropiezo para alguien? Esto que a mí me gusta hacer, esto que yo disfruto, ¿puede ser causa de que alguien se aleje de Cristo? A veces puede ser. Carnalidad, lo vemos ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Otro obstáculo que se puede presentar al cuidado dentro de la familia de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, en verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Son parte de los obstáculos.
La familia de Cristo se compone por personas de diferentes estatus económicos, de diferentes idiosincrasias, de diferentes niveles académicos, pero en Cristo todos somos iguales. Es la diversidad que existe. Usted podrá ser exitoso, usted podrá ser el mejor en su área fuera de esas puertas. Qué bueno, aquí todos somos iguales. Aquí hay creyentes y amigos. Amigos porque no han recibido a Cristo, pero creyentes porque hemos depositado nuestra fe en el Señor. Pero aquí no hay rangos, aquí no hay título. ¿Qué título tiene usted? Tal. A usted le toca acá. Usted le toca en la parte de afuera o venga la próxima semana. Aquí no existe eso. Pero dentro de la familia puede ser a veces eso un obstáculo. ¿Cuáles pueden ser entonces estos obstáculos? Bueno, por lo que como líderes entonces nosotros y ustedes también como creyentes debemos sobrellevarnos los unos a los otros. Y eso es inevitable. Tolerancia. ¿Va a costar? Sí, es difícil, mas no imposible. Y no por ser piedra de tropiezo a ninguno, por lo que es un desafío constante y no será fácil si lo hacemos humanamente. Si usted está tratando de vivir de acuerdo a lo que usted considera, usted va a luchar. Usted va a hacer un rechazo y usted se va a transformar en alguien hostil probablemente. Pero puede ser llevadero. Mire, todo esto se puede solucionar, ¿sabe cuándo? Si lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Alguien puede decirme, Francisco, ese tipo de camisa no es correcto. La Biblia no dice qué ropa es buena y qué ropa es mala. Pero si por causa de mi hermano la camisa le va a molestar, ya ok, no me la pongo. Pero eso es madurez. No voy a debatir con él. Creo que es obvio que está mostrando qué tipo de creyente es. Y dentro de eso encontramos a veces diversidad. Sí, es cierto que hay cosas, hay situaciones, hay cosas que no puedo hacer porque van a afectar. Y eso no se trata, es que él es inmaduro, pero yo en mi libertad y en mi madurez puedo hacerlo. No, hay que estar atentos. Y eso es lo que vamos a ver. Y regresamos a 1 Tesalonicenses, ahora sí entramos, lo anterior fue la introducción, pero vamos a orar para pedir la guía del Señor. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das para estar en este lugar, para alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Todos hemos venido con diferentes necesidades, hemos venido con luchas, pero también con el deseo de que tú hables a nuestro corazón. Te quiero rogar, Señor, que en esta mañana quites obstáculos y que lo que escuchemos, Señor, sea alimento, sea un bálsamo para nuestras almas tan necesitadas de ti. Utilízame a mí como instrumento inútil para ser fiel, para predicar tu palabra y que la misma pueda generar el impacto y pueda generar la transformación que cada uno necesitamos. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, los obstáculos al cuidado de la familia de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo viene hablando. Pablo, miren, sabía que el mensaje expuesto a los tesalonicenses había dado fruto en abundancia al radicar, ¿sabe qué? En la propia palabra de Dios. Pablo sabía, de hecho, si ustedes han leído el libro de Hechos, dice que cada que llegaba, lo primero que hacía es reunirse en una sinagoga y exponer el mensaje. Y si no creían, se iba a los gentiles. Pablo sabía perfectamente que el poder radica en el mensaje, no en el mensajero. Si usted es fiel al mensaje, si ustedes y yo vivimos el mensaje es potente. Si usted y yo no vivimos este mensaje, si usted y yo no nos sometemos a la autoridad de Cristo, va a ser difícil que nos crean el evangelio. Y por eso a veces se dice, ¿por qué no soy eficaz como el hermano? Por tu estilo de vida. No puedes estar alabando al mundo, no puedes relacionarte en el mundo de lunes a sábado y el domingo venir aquí a alabar, exaltar, hacer lo que sea. Es un doble estándar. El creyente es creyente desde que amanece hasta que se duerme. El creyente deja de ser creyente en el momento de su muerte. El creyente deja de vivir en la tierra, el creyente deja de vivir en la tierra como creyente en el momento de su muerte y llega a la presencia del Señor para ser glorificado. Ahí se termina el proceso terrenal. Pero el creyente a veces considera, no, el cristianismo se vive el día domingo y el día domingo yo tengo que impresionar a todos. Eso no es cristianismo.
Es todo menos cristianismo. El cristianismo es, miren, si a usted le dijeron que el llegar a Cristo era una vida fácil y color de rosas, a usted le mintieron. Porque el cristianismo es un compromiso diario. El compromiso es vivir cada día para honrar y glorificar a Dios con todo lo que haces, palabras, acciones y pensamientos. Y donde tú te muevas, tú tienes que mostrar que eres creyente. Mira, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, miren, ¿de qué recibieron? No está diciendo que éramos encachados, que hablábamos bien, que compartíamos. Cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de ¿qué? De Dios. ¿Cómo se hizo la transformación en su vida? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? Por la palabra de Dios. Ese es el verdadero mensaje. Si usted llegó a la iglesia porque le gustaba la forma de predicar del pastor, porque las alabanzas eran su motivación, porque el ambiente era su motivación, pero el mensaje le costaba aceptarlo, usted no, probablemente tendría que tener un desafío y analizar, ¿es usted un creyente? El mensaje no es fácil, el mensaje confronta y el Espíritu Santo te va a estar recordando, vive para Cristo o eres enemigo de Cristo, pero no puedes estar en los dos. Y a veces el creyente, no, el sábado, el viernes, el jueves, el día que sea, vivo libremente. Esos son obstáculos para tu vida cristiana y son obstáculos para la familia de Dios. Mira versículo 13, segunda parte. Bueno, nosotros, no recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, dice, la aceptasteis no como la palabra de hombres, y Pablo lo refuerza, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace también su obra en vosotros, pero da una pauta, los que creéis, no los que la escuchan. El mensaje, la palabra, el evangelio transforma a los que creen. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, sí. Pero si no pasa nada, si no la crees, si de verdad tú no tienes la convicción de que esto es el mensaje de Dios, no te hace creyente el escuchar miles de mensajes. Es una relación. Y mira Lucas capítulo 5 versículo 1. Allá el gran doctor Lucas da una pauta interesante con respecto a esto. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y aconteció, miren, que mientras la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Algunos lo seguían por los milagros. Se terminaban los milagros, los panes y los peces, y la gente se iba. Pocos seguían a Cristo por el mensaje que transforma. ¿Por qué estás siguiendo tú a Cristo? ¿Escuchaste el mensaje de hombres o escuchaste el mensaje que viene directo de Dios? Es cierto que Dios utiliza a los hombres, pero ¿qué fue el mensaje que te transformó? Es que ¿por qué me cuesta seguir a Cristo? Porque probablemente tú eres el propio obstáculo dentro de tu propia familia. Hechos capítulo 6, versículo 2, también más adelante allá, Lucas dice algo interesante en la elección de los diáconos. Pero mire, ¿por qué se desarrolla esta actividad? En Hechos capítulo 6, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Pablo lo sabía, los discípulos lo sabían. El mensaje que cambia, el mensaje transformador son las buenas nuevas. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que cambia. Ahora hay mucho de este famoso coaching que son mensajes motivacionales. Eso es pasajero y es terrenal y es momentáneo. El mensaje es eterno y siempre da fruto. Entonces, Pablo reconocía el mensaje. Si regresa a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice. Pues vosotros, hermanos, y mire, y esto es bien interesante, se da cuenta por qué primeramente los líderes tenemos que ser un ejemplo para ustedes.
Yo no puedo, y sería una hipocresía. Hermano, usted tiene que vivir vidas santas. Y tú, Francisco, yo soy líder. Hermano, tiene que leer la Biblia las 24 horas del día. Y tú, Francisco, yo soy líder. Hermano, tiene que orar. ¿Y usted? Yo soy líder. Hermano, y muchas veces los líderes podemos transformarnos en neofariseos poniendo cargas que ni nosotros mismos llevamos. Por eso que el cristianismo es personal. Yo lucho, yo me esfuerzo, yo trato de ser mejor. ¿Por qué? Porque por algo ustedes confiaron la responsabilidad al frente mía del liderazgo. Si yo no soy el ejemplo, pero miren, veamos lo que dice Pablo. Pensemos en Pablo, no pensemos en nadie. Miren lo que dice Pablo. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Pablo expone su padecimiento similar a la iglesia de Judea y les dice, ustedes están pasando lo mismo que la iglesia. ¿Se ha dado cuenta que aquellos líderes que nos han impactado es porque uno dice, ese es mi ejemplo a seguir? Ese es cada día lo que yo anhelo. Mire, decía un predicador, bueno, seguido estoy escuchando predicaciones, pero me llamaba la atención lo que decía. Un creyente transpira Biblia en donde esté. Es imposible. Puede estar hablando de cualquier tema, sí, y llegan y termina hablando de Cristo. Pero ¿por qué siempre terminas a hablar de Cristo? Es lo único. Yo puedo hablar de otros temas, converso de otros temas. Me gusta relacionarme con gente que tiene otros forma de vida en cuanto a formación. Pero al final todo regresa a lo mismo, Cristo. ¿Se ha dado cuenta que hay con hermanos? Bueno, pues si no estamos en la iglesia, a lo mejor no escucho nada indebido, pero no escucho de Cristo. Hablamos de todo, pero Cristo no es su tema. Pero en cambio con Él, esté en la iglesia, esté en donde lo encuentre, terminamos hablando de Cristo. Esa es la forma de vida que ellos estaban reflejando. Mira también Hechos 17 del 1 al 5. Como cuando realmente se vive este ejemplo y cuando hay... Mire, Pablo y Silas se encuentran en Tesalónica precisamente y mire lo que ocurre, porque dice que son imitadores de los mismos sufrimientos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, lo que explicaba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, no en otra cosa, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Se da un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Pablo y Silas predicaban el mensaje, los judíos no querían este mensaje y hicieron un alboroto. Y por eso que dice Pablo, yo sé que ustedes también padecieron lo mismo que yo y son ejemplo también y son imitadores de la iglesia en Judea, del sector que tiene que ver con todo Israel. También regresemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. También Pablo acá presenta un mensaje casi similar al que se da en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Quizá los que han leído un poquito les va a sonar similar el mensaje. Mira el versículo 15. Los cuales, recuerde, mire, les empieza a decir algo. Los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los que dice, los hombres. Pablo les dice, ellos son los que mataron, ellos son los que se enfrentaron y ellos también incluso nos echaron a nosotros. Mucha de la oposición que el apóstol Pablo tuvo fue de parte de su nación. Una vez que él se convierte, allá en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, llega esta transformación y la gente empieza a perseguir. Pero vea qué hermoso. Pablo viene persiguiendo a la iglesia.
se somete al Señor y lo primero que dice, reconoce, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice, levántate, ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Iba invidente, todavía lo llevaron. De hecho, Pablo no fue, literalmente lo llevaron. Y después vemos un Pablo ahora temeroso, sensible de no herir a las ovejas, sensible de pastorear a las ovejas y sensible de guiar a las ovejas. Es decir, imagínense el peso que tenía Pablo de haber llevado a creyentes a la muerte, de haber sido el responsable de que mucha gente muriera. Pero ahora él dice, ahora soy responsable de las almas de estos hermanos. ¿Cómo puedo vivir vida santa? ¿Cómo puedo vivir de tal forma de que yo no sea piedra de tropiezo para nada? Ese era el desafío de Pablo. Pablo pasa de ser un enemigo, Pablo pasa de ser un opresor, Pablo pasa a ser una persona cruel a ser una persona responsable y comprometida con el Señor. Esa es la transformación. Antes, Pablo tenía un testimonio íntegro porque era fariseo. Llega como creyente y sigue manteniendo el mismo estándar, no cambió. Se seguía manteniendo. Y mire, avanzamos allá al versículo 16. ¿Qué ocurrió? Miren, los judíos, dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salvasen, como con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Los judíos, no querían que se predicase el evangelio. Lo vemos allá en Gálatas capítulo 1, donde dice, miren, vamos a ver allá Gálatas un poco, cuál fue una actitud que los judíos probablemente tuvieron también, al igual que en Tesalónica. En Gálatas capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 al 9, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, vean cuál fue uno de los conflictos que se da con los que se estaban convirtiendo al cristianismo y qué es lo que empiezan a imponer los judíos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Me maravillo, dice Pablo, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, dice, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea un maldito. ¿Se da cuenta cómo Pablo se expresa? Ahí mire, versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. En Tesalónica estaba pasando, les estaban prohibiendo, no querían que predicasen el mensaje. Lo vimos allá en Hechos capítulo 17, la gente se opone y Pablo dice, bueno, es preferible obedecer a Dios porque la ira ha llegado. Mire, busque Juan capítulo 3, versículo 18. Probablemente a la ira que se refiere no está hablando de la que tiene que ver con la ira de Jehová allá en Apocalipsis. Se está refiriendo al castigo que ellos van a enfrentar por haber rechazado a Jesús. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan da un mensaje también muy interesante y vea lo que dice cuando habla con respecto a esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A esa es la ira a la que Pablo dice, bueno, al rechazar al Mesías, al no aceptar al Mesías, al ser partícipes de su muerte, ellos se condenaron porque no creen. El ser humano no va al cielo no porque sea un pecador. El ser humano, aunque eso afecta, sí, el ser humano no va al cielo porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted y yo también cometemos pecado y a veces vergonzoso es cuando tenemos más pecados que el incrédulo. Una vez me decía alguien, bueno, yo soy incrédulo,
O sea, yo no creo en lo que ustedes creen y mi forma de vida es igual. Pero me dijo, ¿y yo cómo sé que tú no te comportas de la misma manera que yo cuando no te ven tus feligreses? Y yo me puse a pensar y dije, bueno, es cierto, pero me puedo someter a prueba de que tanto el domingo como el día de la semana me comporto igual. Dije, algo te garantizo, si pasas mucho tiempo conmigo, te vas a aburrir. Pero hermanos, a veces sería un desafío. Imagínense que un creyente, un incrédulo tenga un mejor testimonio que nosotros. Eso es lamentable. Pero yo voy al cielo. El domingo tú te vas al cielo. El lunes no creo que estés en el cielo. Esto es constante. Es un desafío diario. La ira para la nación judía, para aquellos judíos que rechazaron al Mesías, vino por precisamente no creer ese mensaje que él presentaba y que también Pablo lo apoyó. Continuamos en 1 Tesalonicenses 2:17 y Pablo ahora procede a dar un cambio radical con respecto al mensaje que está dando. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. ¿Se da cuenta del interés que tenía Pablo? Pablo dice, si por mí fuera, ¿sabes qué? Yo quiero estar con ustedes, no en espíritu, en presencia, físicamente. Pablo, yo me imagino la iglesia en Tesalónica, y yo creo que a usted ha estado, esa típica iglesia que usted llega y te reciben, te saludan, y como dices, es que me sentí extraordinario allí. Me saludaron, conversaron conmigo. Esa es una forma práctica. Pablo los reflejaba y dice, mi deseo de estar con ustedes, sé de su testimonio, sé de su cristianismo y quiero estar con ustedes. Eso es un gran, mire, 2 de Corintios 11:28. 2 a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Mire, como una de las metas que yo tengo para este año, como parte del desafío que se me ha puesto y de el apoyo que he tenido de ustedes de ser líder, sería esto, miren, 2 Corintios 11:28. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana, miren, de la preocupación por todas las iglesias. Qué gran desafío, al menos para mí, espero poder lograrlo, que usted diga, vemos que te preocupas de la iglesia, nos alimentas, estás al pendiente, vemos que sí hay una preocupación. Y no que usted diga, no, tú te preocupas de las predicaciones, pero el resto de la semana no sabemos de ti. Es un desafío. Estamos en una transición, estamos modificando cosas, pero parte de, yo creo que del equipo pastoral que estamos constituidos por 3 personas, va a ser esto un desafío. Que ustedes puedan notar que estamos preocupados de ustedes, que somos pastores y no carniceros, que somos amigos y no enemigos, que somos los guías y no que somos las piedras de tropiezo. Ese va a ser un desafío. Pero a usted le toca orar por nosotros, que podamos ser estos líderes que la iglesia necesita. Pero también Hebreos dice, usted también tiene que aceptar nuestro liderazgo. Porque si usted no acepta el liderazgo, usted va a luchar. Y va a luchar quizás con mi forma de predicar, va a luchar con la forma de otro hermano de predicar, va a luchar, somos tres, tenemos diferentes estilos. ¿Cuál es mejor? Somos un complemento. Pero si usted lucha con uno de nosotros, usted está luchando directamente con el Señor. Usted va a tener que cambiar. Es un equipo, no somos perfectos, solamente somos los que el Señor nos ha permitido estar al frente. Miren, ¿quién es el obstáculo? Uno de los obstáculos que no mencioné, pero porque ahora lo quiero hacer, dentro de la familia de Dios, el diablo mismo, no siempre es causante. Por eso hablé inmadurez, carnalidad, y el tercer obstáculo puede ser también Satanás. Mire el versículo 18. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez dice, pero Satanás nos lo ha impedido. A veces es el obstáculo. Y usted, hermano, y yo podemos ser instrumentos de Satanás para la obra en este lugar. Por su conducta, por lo que hablamos, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Podemos ser responsables. En ocasiones Satanás o el adversario se opone
a los planes del Señor. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Hermanos, las personas no son nuestros enemigos. Las personas no son nuestros rivales. La verdadera lucha es espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12, mire, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra otras personas. El gobierno no es nuestra lucha. Otras iglesias que tengan quizá una apreciación diferente no son nuestros enemigos, sino contra principados. Es una forma de gobierno en el que el jefe de Estado es un príncipe en esa época. Potestades es un poder. ¿Y cuál es? Porque quien lo ostenta puede normalmente usar la fuerza para ejercerla. Esos no son nuestros rivales aún así. Contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales, esos son nuestros verdaderos enemigos. Porque quien muestra la obra del reino de Satanás, cuya función es mentir e impedir, huestes espirituales muestra la obra del reino de Satanás, cuya función es mentir e impedir, exacto, estaba bien, que se propague la verdad. Esos son nuestros rivales. Pablo lo expresó. Satanás no y obstáculo, era imposible. Esto es lo que verdaderamente vamos a luchar. No contra su hermano. No, usted no lucha contra la carnalidad de su hermano. Usted no lucha contra los pecados de su hermano. Él tendrá que dar cuenta, si es un creyente, del porqué de su conducta. A usted y a mí nos toca, Señor, ten misericordia de mi hermano. Dice también, si mientras dependa de ti, trata de decir, hermano, te voy a dar mi consejo porque te aprecio. Te vas a meter en problemas. No puedes estar en el mundo y no puedes estar con Dios, pero solamente me limito a darte un consejo. Las consecuencias las vas a experimentar tú, porque somos una familia. Va a haber obstáculos. El propagar el mensaje en este lugar va a ser bendición, pero también vamos a luchar. Si usted no puede venir a todas las actividades, sabe, y por algún motivo, ¿sabe cuál podría ser una buena forma de usted apoyar a la iglesia? Póngase a orar. Hoy hay actividad en mi iglesia. Yo no puedo ir a mi iglesia por cualquier motivo, pero Señor, así sea un minuto, bendice a los hermanos. Van a predicar tu mensaje, van a tener actividad. Solamente te ruego que el mensaje se propague, que todo sea la armonía, que pueda ser lo más perfecto, aunque no lo va a hacer, pero que haya armonía, que todos lo disfruten. Bendice a mis hermanos. Eso es una ayuda, hermano, que quizás no se ha puesto a pensar lo valioso que va a ser. Y vamos a continuar, y estamos casi en el tiempo. Bueno, Satanás es un obstáculo, impide que se propague la obra y de nuevo, es nuestro desafío prepararnos para todo ello. Y el versículo 19 y 20, Pablo expone que su verdadera corona lo eran los propios tesalonicenses. Hace una comparación con los atletas. Hermanos, miren, voy a leer otra versión. Es la versión de lenguaje sencillo. Es una paráfrasis. Voy a decirles palabras más fáciles. Es como un resumen de ideas que tiene la Biblia. Y mire lo que dice. Usted va a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20 en su Biblia. Y yo lo voy a leer de esta paráfrasis. Mire cómo dice. Teníamos deseo de verlos, pues cuando nuestro Señor Jesús regrese y nos pida cuentas, nos sentiremos orgullosos, felices y seguros de nuestro trabajo por ustedes. Versículo 20, 1 Tesalonicenses 2:20. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Se da cuenta qué concepto tenía Pablo de la iglesia en Tesalónica? Pablo amaba tanto a la iglesia y de todo el concepto que probablemente teníamos de Pablo, de ese hombre fuerte, rudo, áspero y probablemente cruel, ahora vemos un Pablo completamente amoroso, un apóstol que dice,
¿Sabes cuál es lo que tengo que gloriarme? ¿Sabes cuál es mi corona? ¿Sabes cuál es lo que a mí me agrada? Y todo diría, ¿qué? ¿Que eres grande y eres famoso? No, ustedes. Eso, hermano, a mí me pone a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy llamado a hacer? ¿Por impresionar? ¿Porque es el ministerio, mi ministerio? ¿Porque es algo que me da popularidad? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente es mi interés que el Señor diga, yo conozco y no es lo que tú les haces creer, porque yo sé que hay algo? O que probablemente el Señor diga, no es perfecto, pero sí va pegado a lo que tú estás diciendo. Es un desafío constante. Parte de lo que les toca a ustedes es orar por nosotros. Y leo, por si no quedó muy claro, en la Biblia de las Américas, que es la versión que estoy utilizando. Mire versículo 19 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Y les dice, ¿no lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Dice, bueno, pues si no lo sabían, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Qué gran mensaje. 7 versículos y les digo, hemos venido predicando diferentes mensajes que tienen una doctrina que uno dice, me bombardearon con doctrina y quizá no asimilé todo. Pero de todo esto que estamos viendo y vamos a ver a lo largo de estos primeros 5 capítulos de esta primer carta, salvo del capítulo 4, del versículo 13 al 17, todo lo demás es vida práctica. Si usted quiere, bueno, quiero leer algo práctico, algo que no tenga tantos conceptos porque me pierdo, vete a 1 Tesalonicenses. ¿Y sabes qué va a generar? Cambio en tu forma de pensar, en tu forma de actuar y en tu forma de hablar. Lo va a generar. Nadie, bueno, yo al menos, no voy a hablar de ustedes, pero nadie merece el ser cristiano. Nadie merece la misericordia del Señor. Nadie merece la oportunidad de servir en cualquier ministerio. No piense predicar en cualquier ministerio. Pero por la misericordia y la gracia del Señor estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por gracia y misericordia del Señor, usted está ahora aquí descansando en las promesas del Señor Jesús, que algún día usted va a ir a su presencia para alabar, glorificar y exaltar su nombre. Eso es misericordia. Escuchaba una palabra, decía que misericordia es una palabra compuesta, no sé si sea así, pero me agradó la forma en la que lo explicaba. Miseria, entendemos, ¿no? Cardias es corazón. Miseria del corazón, es decir, un corazón necesitado. Y creo, si no es la mejor explicación, para mí eso es lo que Dios me demuestra. Mi corazón tan miserable, tan vacío, necesitaba esta gracia para poder generar amor, consuelo y protección. Si usted quiere pensar algo, ¿quién es usted? Misericordia. ¿O qué necesita usted? Misericordia, diario. Ese es el Señor. Ese es el mensaje. Ese es nuestro Dios. No se vaya acá, no es mi intención que usted se vaya desanimado. No. Váyase usted con la convicción de que el Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a la necesidad. La palabra dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y también da el mensaje para reprender, para redarguir, para corregir y para instruir. Eso hace la palabra. Si estás bien, te dice, no camines, corre, tú tienes que correr. Tú tienes que empezar a caminar, pero produce el mismo efecto. Váyase con esto. Hemos obtenido todo porque el Señor vio que necesitábamos de misericordia. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, muchas gracias por este pasaje, estos 7 versículos que nos hablan de los obstáculos en la familia de Dios. Nosotros como creyentes podemos, producto de nuestra carnalidad, ser un obstáculo, producto de nuestra inmadurez, afectar a nuestra iglesia. También es cierto que va a haber obstáculos que son parte del enemigo y lo sabemos. Señor, ayúdanos a realmente vivir vidas que te agraden. Ayúdanos que estos obstáculos
los enfrentemos como familia, que los enfrentemos como una iglesia, como un cuerpo. Que estos obstáculos traigan unidad, que estos obstáculos traigan relaciones más fructíferas y más fortalecidas. Los obstáculos son parte de probablemente de lo que tú vas a permitir para trabajar con nuestros temperamentos, con nuestras idiosincrasias, con nuestras vidas. Pero Señor, que entre todo esto tu nombre sea glorificado. No somos los más capaces los que estamos al frente de este pastorado. No somos los más elocuentes. No somos los más capacitados. Simplemente necesitamos que tú seas quien se establezca, que tú seas quien transforme, que tú seas quien obre en cada uno de los tres que estamos al frente. Señor, necesitamos hacer cambios, necesitamos someternos al Espíritu Santo, necesitamos invertir más tiempo en tu palabra, necesitamos preocuparnos por las almas, necesitamos orar por las almas. Ayúdanos para poder ser ejemplo en todo lo que tenga que ver con nuestra conducta y con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y todo lo que hagamos sea un ejemplo de lo que realmente estamos predicando, la santidad y la forma de vivir para agradarte a ti. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que estos versículos puedan dar fortaleza. Tú conoces a cada corazón. Probablemente han llegado abatidos, probablemente hay desánimo, hay cansancio, hay tristeza incluso. Pero te ruego que en este momento tu palabra obre, que tu palabra transforme, que tu palabra guíe, que tu palabra fortalezca y que tu palabra exhorte para seguir adelante. Gracias, Padre, por este tiempo, por la oportunidad de orar. Y te rogamos, Señor, que a lo largo de la semana reflexionemos en lo maravilloso que tú nos das constantemente. Te doy las gracias y te lo suplico por Cristo Jesús. Amén.